En cambio, las grandes empresas, no todas desde luego, una minoría, porque la mayoría de las grandes empresas también están cumpliendo, le permitieron a sus trabajadores retirarse y les mantienen su sueldo y sus prestaciones. Sin embargo, hay un grupo que despidieron a sus trabajadores. Entonces estamos dando seguimiento a esta situación que les vamos a presentar el día de hoy, con el propósito de hacer un llamado a empresarios, sobre todo a medianos y grandes empresarios, para que nos sigan ayudando. Y hacer también el compromiso con las pequeñas empresas de apoyarlas, porque ellos están actuando con mucha responsabilidad. Vamos a que la Secretaría del Trabajo nos explique qué está pasando en lo que tiene que ver con el empleo, y lo mismo el director del Seguro Social, con la intención de que nos portemos bien todos a portarnos bien. Esos son momentos para la fraternidad, la solidaridad, el humanismo, no para el egoísmo, no para estar pensando solo en lo material. No puede ser que nuestro Dios sea el dinero. Eso no es lo que caracteriza a la mayoría de los mexicanos. Hemos estado hablando de que la mayoría del pueblo es solidaria, la mayoría del pueblo es fraterna, la mayoría de los mexicanos. Entonces, vamos adelante, vamos saliendo. Yo estoy optimista a pesar de la crisis transitoria. Vamos a salir adelante, pero tenemos que participar todos, ayudar todos, mejor dicho, seguir ayudando todos, como lo estamos haciendo. Mucha gente se está sacrificando, está haciendo caso a las recomendaciones para que no se extienda el contagio y que podamos tener menos enfermos, salvar vidas y salir rápido de esta epidemia para reactivar pronto la economía. Entonces, todos a portarnos bien, que no haya mal comportamiento, sino un recto proceder. Vamos a escuchar a Luisa María Albores, secretaria del Trabajo, y decía a Zoé Robledo, directora del Seguro Social. Gracias, presidente. En efecto, vamos a mostrarles aquí algunas gráficas respecto a cómo se ha venido comportando el empleo. Voy a tomar el micrófono para mostrar aquí esta gráfica
Esta gráfica es a partir del primer caso detectado del COVID del 29 de febrero, cómo había sido el comportamiento según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es a partir del 13 de marzo que empezamos a ubicar una caída en el empleo formal, identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron 198,000 empleos y 148,845 en lo que va de el 1 de abril a el día 6, que es hasta el corte que tenemos al día de hoy. Es decir, entre el 13 de marzo y el 6 de abril se han perdido 346,878 puestos de trabajo. Adelante. Esto puede mostrar cuáles son las entidades federativas donde se registra mayor baja por parte de los empleadores a sus trabajadores. Las 6 entidades con la mayor pérdida de empleo se ubican en la parte de Quintana Roo, en la Ciudad de México, en Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Estas entidades registran el 56% del total de las separaciones de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Adelante. Esta gráfica es muy relevante y queremos hacerla notar. Ya decía el presidente cómo se ha venido mostrando respecto al tamaño de empresa la separación de los trabajadores. Esta gráfica muestra cómo las microempresas de 1 a 5 trabajadores son las que más han resistido y más han mostrado solidaridad frente a sus trabajadores, dando de baja menos, o una parte muy mínima si uno lo compara con las empresas de 6 a 50 trabajadores, y esta que representa la enorme mayoría, que es de más de 50 trabajadores, de 50 a más de 1,000 trabajadores. Entonces podemos ver aquí cómo son las grandes empresas, no todas, son algunas, pero se registra en este tamaño de empresas donde mayor separación ha habido de los trabajadores. Y luego esta barra la podemos ver también aquí en proporciones. Podemos ver que las empresas con más de 1,000 trabajadores representan el 25%. De 500 a 1,000 trabajadores, 19%, de 251 a 500 trabajadores, 22%, y de 51 a 250, 34%. Esto muestra así que ubicamos, insisto, en aquellas empresas que tienen mayor capacidad de resistencia, que son las primeras que ante esta emergencia han separado a los trabajadores. Adelante. Esta rápidamente es una muestra ya por empresa, y también detectamos este comportamiento a través del cual de un día a otro dan a su plantilla entera de baja y quedándose con 0 trabajadores. Aquí se puede mostrar cómo de un momento a otro una empresa da de baja a 669 trabajadores y se queda con 0, o a 597 trabajadores y se queda con 0. Y así podemos identificar, y hemos venido dando seguimiento puntual a todas estas empresas que tienen este comportamiento obviamente atípico de dar de baja a sus trabajadores la plantilla completa. En este sentido hemos venido insistiendo una cosa muy importante, y es que no existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a los trabajadores o para despedirlos. Y el llamado que hacemos sobre todo a estas empresas es a reconsiderar. Consideramos que es un momento fundamental de solidaridad frente a los trabajadores, e insistimos también que no existe fundamento para poder
correr, despedir, dejar de pagar el salario a los trabajadores en esta época de emergencia sanitaria. Adelante. Sí, muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Si pueden pasar la siguiente. Bueno, estas también son otras empresas grandes que dieron de baja a un número importante de trabajadores. La siguiente. Ahí está. Sí, uno de los temas que hoy quisiéramos llamar a su atención es que el Seguro Social, los datos que damos todos los 12 de mes, el famoso dato del empleo, lo que nos indica es del total de los empleos que se crearon y del total de las separaciones laborales, ¿cuál es el diferencial? Como se los decía, este dato que damos los 12 de cada mes a las 12 del día, hoy lo estamos adelantando para conocimiento de todos, de los 130,000 empleos que se perdieron en el mes de marzo. Ahora, a partir de lo que comentaba la secretaria Luisa María, hoy es mucho más relevante en términos de lo que esto significa respecto a los derechos de la seguridad social. ¿Por qué razón? Porque al ver ese número más grande con el que sacamos la diferencia, la resta, es como podemos saber que el no pago de cuotas, cómo impacta a la atención médica. Ustedes saben que la seguridad social es un concepto amplio que incluye varios seguros, el seguro de las guarderías, por ejemplo, o la pensión. Pero el más importante es el seguro de enfermedades y maternidad. Es el seguro que le permite a la gente ir a un hospital, a una unidad médica del Seguro Social. En ese sentido, si lo vemos en los números ya nominalmente, de estos trabajadores, que son la suma de los 130,000 de marzo, más los que se han ido perdiendo en lo que va de abril, hasta el 6 de abril, que es un número muy importante, el 38%, es decir, 130,000 trabajadores, en un lapso de 8 semanas, o sea que ya está contando, lo ponemos como 7 semanas porque estamos contando la 1 de abril, en un lapso de 8 semanas pierden su seguridad social, es decir, un trabajador, a la hora que es separado, empiezan a contar 8 semanas y al cumplimiento de esas 8 semanas ya no tiene acceso a los servicios médicos del Seguro Social. Pero un dato todavía más preocupante es que el 62%, es decir, 216,000 trabajadores que fueron ya separados, como no tenían 8 semanas previas en su trabajo, la famosa cotización, como no tenían esas 8 semanas, la ley establece que ellos ya no tienen acceso a servicios de salud por parte del Seguro Social. Desde luego que los tienen en otras instituciones públicas, pero no en el seguro. ¿Por qué lo queremos hacer notar? Porque si bien nosotros en una situación regular, ordinaria, como la que tendremos de vuelta a la normalidad muy pronto, el dato que estamos observando todo el tiempo tiene que ver con el pago de las cuotas. Hoy queremos hacer notar a los patrones que el pago de las cuotas significa la posibilidad que sus trabajadores tengan seguridad social y en ese sentido tengan acceso a servicios médicos. En el contexto de una epidemia y de una pandemia es muy relevante, porque entonces ya no es nada más el cálculo contable que desafortunadamente muchos hacen con las cuotas del Seguro Social. Y lo digo por una razón. Es probable que un trabajador piense hoy que sigue estando contratado porque sigue estando su patrón pagándole la nómina. Y él puede estar muy tranquilo con eso y dice que bueno, mi patrón no me ha despedido. Pero en el momento en que nosotros observamos que dejó de pagar las cuotas, sí le decimos a ese patrón y sobre todo a ese trabajador que tiene que verificar la vigencia de sus derechos, porque en ese momento esa actitud de querer
entre comillas, ahorrarse las cuotas del IMSS significa dejarlos sin atención médica en un contexto de una epidemia. Y eso es muy grave. No, hoy más que nunca, no se pueden ver las cuotas del Seguro Social en una contabilidad. Son cuotas que implican derechos y son cuotas que implican derechos a la salud y son derechos a la salud que pueden significar la vida o la muerte. Entonces, queremos hacer ese llamado, sobre todo a las empresas más grandes, porque lo observado y mencionado aquí por la secretaria es muy claro. Las empresas pequeñas, las microempresas han aguantado, tienen un comportamiento frente a sus trabajadores de mayor resistencia, de mayor solidaridad, pero las empresas grandes que están con todo el tiempo haciendo sus cuentas y sus cálculos a partir de las cuotas, hoy pueden poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, es lo que nos corresponde, para que esa atención sea oportuna, para que nuestros trabajadores tengan todo lo necesario. Pero sí necesitamos que ese sentido de solidaridad entre a la conciencia de los trabajadores que están haciendo estas prácticas. Por último, me parece que hay una lámina más. Bueno, es lo que mencionábamos ya, solo lo ponemos en un breve resumen. Cómo las empresas pequeñas están siendo solidarias con sus trabajadores porque saben que si los despiden o si dejan de pagar las cuotas del IMSS, eso significa que no puedan tener servicios de salud. Y el llamado a que el resto aprenda un poco de esa actitud y haga lo mismo. Muchas gracias, presidente. Bueno, es importante aclarar de que estamos hablando de un universo de cerca de 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. De esos, en este tiempo, por el coronavirus, han sido dados de baja 346,000 de 22 millones, o sea, para ubicarnos. Y tenemos que tomar en cuenta que esto es por el coronavirus, 346. Pero esta actitud de sacar raja de una circunstancia, por ejemplo, de afectar a los trabajadores, es recurrente antes del coronavirus y tiene que ver mucho con el famoso outsourcing. Porque casi el mismo número de trabajadores despedidos ahora, que tiene, desde luego, mucho más justificación por lo que está sucediendo, porque se está cayendo la economía, no hay consumo. Bueno, esto mismo se dio en diciembre del año pasado, si ustedes recuerdan, de que habían 700,000 nuevos trabajadores inscritos en el seguro, y en un mes se cae el número de inscritos en más de 300,000, así como ahora.
¿Cómo? Nada. La única explicación es que los despachos que llevan las nóminas de muchas empresas deciden dar de baja para recontratar. Bueno, si eso está mal, ahora que estamos atravesando por esta crisis sanitaria, pues está doblemente mal que estos despachos estén actuando así. ¿Cómo es posible que de un día para otro se quede una empresa sin un trabajador, despida a 800? Es increíble. También aclaro, no es la regla, es la excepción, pero no queremos que el mal comportamiento de algunos vaya a ser secundado por otros. Estamos a tiempo para hacer un llamado respetuoso, primero a los que están haciendo esto, que rectifiquen. Es de sabios cambiar de opinión. No somos infalibles, todos cometemos errores, pero lo más importante es que podamos enmendar esos errores. A lo mejor algunas de estas empresas ni siquiera lo saben porque fue un manejo de sus despachos para ahorrarles gastos, pero se perjudica a trabajadores, a seres humanos. Entonces, ojalá y se rectifique. Y también pedirle a los que están actuando con justicia, con humanismo, que lo sigan haciendo, que nos sigan ayudando. Ayer en la reunión con empresarios de Nuevo León, como les comentaba, la mayoría expresó su compromiso de seguir pagando a todos los trabajadores. Cuando tuve antier la comida y también una teleconferencia con empresarios del Grupo de la Ciudad de México, lo mismo, todos manifestando que van a mantener a sus trabajadores, que no los van a despedir. Entonces, que se continúe de esa manera y exaltar, subrayar, reconocer lo que están haciendo las pequeñas empresas. Es heroico cómo no han cancelado su inscripción en el Seguro Social, o sea, cómo han mantenido a sus trabajadores en el Seguro Social. Los pequeños, no cabe duda que lo pequeño es hermoso, es bello. Bueno, vuelve a poner la de los pequeños, porque
les voy a dar una buena noticia a los pequeños. Miren, los más pequeñitos. A ver, ¿cuántos son? Aquí está, presidente, las empresas de 1 a 5 trabajadores no representan del total ni el 1%. Son 488 si lo queremos ver en números. Los únicos que han sido… que han actuado de manera heroica, que han resistido ante esta situación y que no dan de baja a sus trabajadores. Un aplauso para ellos, ¿verdad? ¿Saben lo que suele pasar? Que a ellos son los que ponen de escudo los grandes. Siempre hablan de las pymes, ¿no? Sí, para beneficiarse de más, ni siquiera los empresarios, sino los traficantes de influencia. Pero bueno, ¿cuál es la buena noticia para los pequeños empresarios?